invitado para hablar claro, clarito. Se está acabando el año y el conteo regresivo para escoger presidente de la República nos tiene a 7 meses si todo se resuelve en primera vuelta y un poquito más si hay segunda vuelta. Yo lo conocí y dije, parece un pelotero gringo o un irlandés o un londinense, no. Pero no por el tamaño. El uno que Héctor Olimpo Espinosa Oliver. Es una mezcla de... ¿Cuánto mide? 1,69. Bueno, está bien, promedio latinoamericano. ¿De dónde surge esa pinta de pelotero? La gorra, el color y las pestañas son rubiecitas. Aspira a ser presidente de Colombia. Nació en Cincé, en el centro de Sucre. ¿Esa pinta de dónde sale? Yo nací en Cincé, Sucre. La verdad es que en la foto de mi colegio yo era el único mono de la foto. Pero el origen de mis ancestros, Espinosa y Oliver, por allá, hay una bisabuela polaca de ciudadanía francesa que llegó, migró por Magangué y se casó con mi bisabuelo, con mi tatarabuelo. En Cincé nunca dieron para decirle Lido Walk, que le decían la niña Lola Mathieu, que era la abuela de mi abuelo. Creo que el color blanco, rubio, viene de ella. Pero con ese hablado tan golpeado, no puede negar que es de Cincé. Pero en lo personal, Sucre para mí era un departamento que yo lo asociaba con las bandas de viento, con las papayeras, con la música, con los paseos, con la cultura zenú, con todo esto. Pero usted llegó a la gobernación y le dio a Sucre otra dimensión. Mejor dicho, lo dignificó y le dio estatus. ¿Cómo lo hizo el Torolín? Mira, Sucre era... Estamos hablando de una administración Mabel, que terminó hace 2 años, ¿ah? El Sucre era el patico feo de los departamentos del Caribe de Colombia. El que menos inversión hacía. Un departamento rezagado. Y nosotros nos dimos a la tarea de dignificar el departamento. Sucre dejó de ser el patico feo de los departamentos del Caribe de Colombia. Pasó a ser el primero en el ranking fiscal del Ministerio de Hacienda. Pero además el que más inversiones hizo, en el cuatrenio que pasó. Hoy Sucre se proyecta. Fue destino preferido de los colombianos en materia de turismo, nuestras playas del Golfo Morrosquillo, Coveñas y Tolú, en el 2022. Pero además estamos haciendo allá el proyecto de turismo más importante, más grande de Colombia. Hoy el más grande que ejecuta el Estado, que es el Pacto del Golfo Morrosquillo, que lo lideramos con el gobierno nacional en su momento, el hermano departamento de Córdoba, los alcaldes. Estamos haciendo un aeropuerto internacional, se está construyendo una gran sede del SENA para formar capital humano, un hospital de alta complejidad, malecones al lado del mar, recuperación de playas, marinas, centro de convenciones, carreteras, servicios públicos, una estación de bomberos y digamos, entregándole parques, embarcaderos públicos, entregándole al Golfo Morrosquillo lo que necesita para dispararse, porque tiene las playas más hermosas. ¿Tú has ido a Tolú a Coveñas? Perfecto, unas playas hermosísimas. En la mañana es una piscina termal, clarita, además porque la playa siempre es cálida, 27 grados centígrados y tal. En la tarde hay un poquito de oleaje, con buenos bancos de arena. Yo amo esa playa. Se le nota, se conmueve. Sí, amo. Bueno, ¿y cómo consiguió usted todo eso para Sucre? Trabajo, tesón, equipo, pero me imagino también una gran preparación, porque de Cincé, pero oiga, se formó en todo el mundo. Usted es abogado. Yo soy abogado, Mabel. Ajá. Me especialicé en la Universidad de Rosario, donde terminé Derecho en Gerencia Pública, Control Fiscal y en Derecho Público. En el externado hice una maestría en Gobierno y Política Pública. Estudié también Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra. Y soy egresado del programa de altos directivos, de CEOs de compañía de el INALDE, que es la universidad hermana de la Escuela de Negocios de Harvard en Colombia.
Curso actualmente un máster en Ciencia, Tecnología e Innovación en la, ¿Está estudiando? en la Universidad de Salamanca. Para máster en. Ciencia, Tecnología e Innovación. Pues O yo sea que- estoy convencido que ese es el futuro nuestro. Es la forma que tenemos de cerrar la brecha social. Sobre todo cerrar la brecha social de los jóvenes. Nosotros tenemos que ser capaces de Ajá. involucrar a Colombia en el siglo XXI, el siglo de la revolución tecnológica y la revolución energética, y eso solo se puede hacer desde el Estado, que el Estado cambie el modelo de educación, que el Estado decida meterle el hombro a la productividad de sus empresas, que Y que genere, entregue herramientas a la juventud. que genere condiciones para que se desarrolle todo un ecosistema tecnológico de emprendimiento, de innovación, de inteligencia artificial, de el Internet de las cosas, de la robótica, de todas estas tecnologías disruptivas. Yo creo profundamente en eso. Sí, pero usted terminó su gobernación y en qué momento dice yo tengo otro compromiso, yo puedo seguir sirviendo. ¿En qué momento, mejor dicho, toma la decisión de aspirar a la presidencia? Yo tengo una pasión. A mí me apasiona resolver los problemas a la gente, transformar territorios. Eso es generosidad y empatía. Yo dejo huellas de transformación. Mire, yo he estado en los 3 niveles de gobierno. Yo fui viceministro del Interior, yo fui alcalde municipal y fui gobernador. Departamental, nacional, municipal. O sea, nadie le echa cuento. Yo he estado arriba, abajo y en el medio. A mí no me lo han contado, yo lo he vivido. ¿Sí? Entonces puedo interpretar los temas del Estado de otra manera y he logrado transformar ambientes de precariedad en ambientes de prosperidad y en proyección, en futuro, que es muy importante. Mira, Mabel, cuando yo llegué a ser alcalde de mi pueblo tenía 26 años. Peladito. Sí, yo salí de la universidad, trabajé con los canales de televisión, con RCN y Caracol como asesor jurídico. Luego fui coordinador de Juventudes Liberales en las campañas presidenciales. Fui asesor del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, fui consultor del BDO y decido regresarme de Bogotá en el 2007, aspiro a la alcaldía de mi pueblo. El pueblo me da la oportunidad de ser su alcalde. Hice el primer municipio digital de Colombia hace 18 años. No había fibra óptica, no había banda ancha. Y yo le llevé internet gratis a los jóvenes de mi pueblo. Hicimos la primera escuela de cultura digital. Fuimos mejor alcalde del municipio de sexta categoría en aquel momento. Luego, me voy a Bogotá otra vez. Fui secretario general de mi partido, el Partido Liberal. Estuve dándole vueltas a Colombia mucho tiempo. Ya le había dado vueltas antes con los canales y con las juventudes. Yo le he dado como 5 o 6 vueltas a este país. Después fui viceministro del Interior. Que también implica viajar por todo el país. Y entonces eso me permitió entender la cultura de los 32 departamentos de Colombia, de las 7 regiones, su gente, su geografía, su economía, sus asuntos sociales y económicos, su cultura, y cogerle el sabor a este país de verdad. Usted entonces lo suyo es la excelencia y servir. ¿Y desde cuándo? Desde pequeñito. ¿Fue buen estudiante? ¿Cómo fue a ver en Cincé? Porque uno dice Cincé y se imagina la fiesta Whippity. Y ¿cómo fue? Miren, si tú me preguntas a mí, yo he trabajado mucho, he estudiado mucho y he parrandeado mucho. Lo admite. Yo sí, a mí me gusta la música y me gusta la fiesta, pero sin abandonar mis obligaciones laborales y académicas. Yo, Mabel, estudié el preescolar en mi pueblo, Jardín Infantil Picardías. Bueno, Excelente. Mi profesora Rocío Romero, ajá, fundadora de Jardín. Y luego estudié en el Instituto Marco Fidel Suárez la primaria, mismo colegio por donde pasó Gabriel García Márquez. Y luego de ahí me fui a Sincelejo a estudiar. Estudié bachillerato primero en el Gimnasio Altair, después en el Liceo Panamericano. ¿Y era buen estudiante? Siempre fui buen estudiante. Ajá. Yo, por ejemplo, fui siempre de los mejores estudiantes del curso y en las pruebas del ICFE saqué 357 puntos sobre 400 puntos en aquel momento. Le faltaron 5 centavitos para los 400. Y fui buen estudiante. Siempre fui buen estudiante. Me encantaban las matemáticas. Y la historia.
Era O una sea, pero combinación una de cosas. mezcla ahí de matemáticas y humanismo, porque la historia es humanismo, Sí, ¿cierto? me gustaba mucho la historia, me gustaba mucho la matemática. Un profesor Enrique, recuerdo, que me hizo amar la biología en algún momento. Y una profesora Ivonne que me hizo también cogerle mucho cariño al español, al castellano. Oiga, pero le jala a todo, o sea, él tiene por todos los frentes de la sabiduría o del conocimiento. Y me gustaba el liderazgo político, pero Ajá. me daba miedo hablar en público, yo era ¿Y tartamudo. cómo lo venció? Con disciplina. Me aprendía las exposiciones como si fuera el Padre Nuestro. Y la recitaba. Y las recitaba, entonces ya me le fui perdiendo el miedo. Hubo unas terapias que me ayudaron también, y apenas sentí que le perdí el miedo a hablar en público, me metí a la política. Cuando estudiaba en la universidad, Se mandó. y me, Se mandó para adelante. Mire, usted hoy está hablando de emprendimiento, de jóvenes, de salud mental, y usted de pequeñito tenía algún negocio en el colegio que hacía. Yo no me lo imagino hombre, quietecito. yo vivía en un barrio muy popular, Ujú. amigos con muchas necesidades, que fueron mis amigos de la infancia, todavía lo son. Mi familia tenía una condición de privilegio en ese contexto, pero a mí me gustaba andar con plata en el bolsillo. Porque Ajá. me gustaba invitar a mis amigos a una cosa, a comerse un helado, a comerse un raspado, a comerse una empanada. A mí me gustaba eso. Yo trabajaba, vendíamos, con mi hermana vendíamos galletas y vendíamos colombinas de chocolate y bolis y tal. No, Chepacorino no es allá, ¿verdad? Pero era para poder tener plata, para poder Diabolines, ¿qué hacía? tener autonomía. Es que me ha gustado la autonomía siempre. La verdad es, si tú me preguntas, yo la reflexión No a la que depender llegué, de nada. entonces me daba pena pedirle plata a mi papá, o que me pusiera mal la cara a mi mamá o mi papá porque les pedía plata. Entonces yo me gustaba trabajar, me gustaba producir. Uh-huh. De hecho, en una época, en contra de querer de mi padre, me puse a vender Janssen. ¿Ah? Llegaba al colegio, hacía las tareas y salía a vender Janssen. Y que tenía Me una vendía mesita. apuestas, me acuerdo que llamaba Apuestas Permanente Macondo 2000. Y yo vendí una vez un chance, un premio con el número 875, no se me olvida. 875. Y el que se lo ganó, se ganó $1 millón de pesos en aquella época. Me regaló 100.000 pesos. Fue el primer gran ahorro, me acuerdo. Y bueno, siempre me gustó trabajar, la verdad. Le gusta trabajar y le gusta unir. Fue responsable de la Federación de Departamentos. Yo fui presidente de la Federación de Departamentos de Colombia. Eso significa que usted convoca a la unión y que cree en las regiones. ¿Es así, Héctor Olimpo? Mire, Colombia es un país de regiones. ¿Cuántas determina usted? Los ríos y las montañas de Colombia, ajá, nuestra geografía, nuestra fisiografía, hizo que Colombia creciera con un país de 7 regiones, que yo las veo claramente demarcadas. ¿Qué son? La más grande, el Caribe colombiano, con unidad sociocultural. Yo me encuentro, si no me conozco contigo, me encuentro contigo en una calle de Bogotá, y apenas nos escuchamos el acento, identidad total. Tú eres de por allá. Ajá. Y comemos lo mismo, y bailamos lo mismo, y tenemos una forma de ver la vida similar. Antioquia es el cafetero, otra cultura, otra comida, otra música, otro acento, otra cosmovisión, otro acento. El Pacífico, la salsa, la chirimía, los aborrajados. El lindo color negro en la piel. La cosa afro espectacular, la comida. Esos mariscos del Pacífico, ¿saben? Distintos, son espectaculares. Llevamos también. 3. Luego me voy a la Amazonía, donde está nuestra hermosa selva amazónica. Luego me voy a la Orinoquía, donde están los llanos orientales, allá es el arpa. La carne a la mamona, alma llanera. El alma llanera, el alma de campo, la región de los Santanderes, son los pasillos, la hormiga culona, el mote santanderiano. La cebolla. La cebollita y en la región del centro, donde está Cundinamarca, Boyacá, Bogotá, Tolima, Huila. Es una región centro. Oiga, pero entonces usted tiene visión de presidente porque conoce, digamos, cada una qué es y cómo tiene que trabajar y cómo es cada... Me las he recorrido todas. Absolutamente todas. Las conozco bien. No las he leído por ahí No le han hecho al cuento tampoco. No, me las he recorrido, mira. Entonces,
Colombia tomó una decisión en la Constitución del año 91, que es que Colombia será un país de regiones. Y nos ha mamado gallo durante 34 años. Colombia reflexionó mucho en esa constituyente y dijo, hombre, si es que nosotros somos un país de regiones, reconozcamos las regiones como entidades políticas. Y la única forma de que las regiones de Colombia recuperen la autonomía perdida y la libertad, la forma de expresar su riqueza, su identidad, su cultura, su vocación. La única manera, Mabel, es que tengan autonomía. Pero la autonomía es para todo, para decidir, para mandar, para proyectar, para planear el desarrollo. Para explotar los hechos económicos que generan la riqueza, para poder exportar nuestro turismo, nuestra cultura, para poder hacer los grandes eventos internacionales sin tener que pedirle permiso al gobierno central, por ejemplo, los Juegos Panamericanos, pero también para poder hacer los puertos y explotar nuestros puertos, ¿ya? Y nuestros yacimientos de gas, de oro, de níquel, de petróleo, o sea, que nosotros podamos... Que no dependamos de Bogotá, del centro. Hoy, las regiones de Colombia son tratadas con un menor de edad por el gobierno central. Papi, dame plata, papi, dame permiso. Así funcionamos con el gobierno central. Papá gobierno, dame plata, papá gobierno, dame permiso. Y hay que darle la adultez, la mayoría de edad a las regiones de Colombia. La independencia. Liberarlas del yugo del gobierno central. Yo no hablo de independencia porque después van a decir... Que está creando la región. Que estoy creando una cosa separatista. No, pero sí de autonomía. Los países importantes del mundo trabajan con regiones. Tienen autonomía en sus territorios. Estados Unidos, México, Brasil, Alemania, Italia, España, Inglaterra, Suiza. En Suiza se llaman cantones. En España las regiones autonómicas españolas. Pero obviamente ese tema tiene que ser parte de los ejes centrales de sus propuestas, que incluyen además seguridad, desarrollo y algo muy importante que usted ha trabajado desde lo social y que ha planteado cosas muy importantes. La juventud, ya nos habló del internet, pero la salud mental. Mira. He visto que todo eso hace parte de su plan para los colombianos como aspirante a la presidencia. Yo tengo un amigo que dice, cuando hay problemas, dice, un lío viene pitando. Un lío viene pitando, sí, me gusta ese. Entonces, en Colombia un lío viene pitando, que es la salud mental de nuestros jóvenes. Hay una cantidad de muchachos a los que el Estado nunca les llegó, con una cantidad de problemas familiares, con familias disfuncionales, con problemas de violencia, de exclusión, de pobreza, en cóctel perfecto. Esos pelados están muy vulnerables a quedar en el mundo de la droga y de la violencia. Y eso es inseguridad. Tenemos que ir por ellos. Problemas de suicidio, problemas de microtráfico, problemas de narcotráfico, problemas de consumo, temas de sicariato, instrumentalización de los pelados. Para el delito, entre el 70 y 80% de los delitos que se cometen en Colombia tienen a un joven como protagonista. Y nosotros no podemos dejar que se nos pierda esta generación. Cuando te digo que un lío viene pitando, es que si no nos ponemos las pilas, se nos pierde esta generación. Entonces nosotros tenemos que abrazarlos. ¿Cómo? Con programas de salud mental, de apoyo a sus proyectos de vida, a sus emprendimientos, a sus vocaciones, por el arte, por la cultura, por el deporte. Por lo que les guste. Por la tecnología. Pero además, yo me sueño un programa como el que yo hice cuando alcalde de los centros de escucha y zonas de orientación escolar, o como gobernador, que fue el proyecto Sucre Escucha, el mejor programa de salud mental del país, de inclusión social de jóvenes. Médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, trabajando con las iglesias, con la Junta de Acción Comunal, con los colegios. Un componente con espiritual la institucionalidad. Ahí. Claro, porque tenemos que trabajar en el ser. No solo en el tener, sino también en el ser. En el ser, en la condición humana. En su espiritualidad. Ahí lo veo conmovido como ser humano y me lleva a pensar, ¿cómo es usted como papá? Tiene 3 hijos. Me imagino que sus hijos son su referente o la motivación para pensar en todos los niños y los jóvenes de Colombia. Tengo una chica de 10 años maravillosa, se llama Martina. Un chico de 8 años, Jerónimo, que es un súper futbolista, quedó campeón en el colegio antes de ayer. Eso me tiene feliz. Se le nota el orgullo. Goleador y tal. Y
Tengo un chiquitín. chico de 7 años que es supremamente inteligente y carismático. Tiene un carisma impresionante, se llama Luciano. Y chisposo y tal. Chévere, chévere. Tengo 3 pelados espectaculares. Y siempre este tema de los jóvenes me ha conmovido porque yo me formé en la escuela juvenil. Yo entré a movimientos de jóvenes desde muy entrado en mi juventud y entendí los problemas de la juventud. Por eso cuando fui alcalde trabajé para los jóvenes, cuando fui gobernador trabajé para los jóvenes y cuando sea presidente voy a trabajar para los jóvenes. Porque miren, el joven que está al garete es un muchacho que cae presa fácil de la violencia. Y si De queremos, reclutamiento. si queremos más seguridad en Colombia, Hay que trabajar las jóvenes. hay que entrar por los jóvenes. Tenemos que quitárselo de las manos a la droga y a la violencia. Y cuando tú penetras a la joven, penetras la familia. Y cuando penetras la familia, penetras la cuadra. Y la cuadra es barrio. Y ahí se comienza la Y se transformación de la transforma sociedad. la sociedad. Hay que entrar por el joven en la transformación de la sociedad. Y es con todos. Yo, procesos de escucha, de diálogo, de inclusión psicosocial, de prevención a tiempo. ¿Qué es prevención a tiempo? Tú ves, por ejemplo, va a haber un pelado en tu cuadra. Ajá. Este pelado tiene 12 años, no le para bola a los papás, tiene un comportamiento atípico, raro. Rebeldes. A tiempo hay que alertar para rescatarlo, que no se nos pierda. Un pelado que se puede terminar quitando la vida o cometiendo delitos a temprana edad. La sociedad tiene que ponerse las pilas con eso, todos como sociedad, a abrazar a los pelados, a protegerlos, a darle un enfujón. Está hablando de los pelados, pero el rol de las niñas, a los embarazos en adolescentes, la prostitución, a las peladitas. Colombia Escucha, que va a ser mi gran proyecto de salud Ujú. mental, tiene... Eso es lo que usted llama un acuerdo nacional de juventud. Vamos a Va hacer incluido un ahí. gran acuerdo con los Ajá. jóvenes de salud mental, de empleo, de productividad, de justicia, de conectividad. Le voy a dar internet gratis a todos los jóvenes de estrato 1, 2 y 3, como lo hice cuando fui alcalde de mi pueblo. Pero además el computador. Y hay que comenzar con entregarles las herramientas tecnológicas después que se les entregue el Ajá. internet. Que tengan un buen teléfono o que tengan una buena tablet o que tengan un buen computador. Pero voy a hacer también una cosa que se llama el plan padrino. Para que los pelados que andan por ahí, que son 1 de cada 4, o sea, 1 de cada 4 pelados, Ujú. De eso uno. ni estudia ni trabaja. Los nini. Los nini son nini, y esos nini son el número más grande en América, los de Colombia. El desempleo mayor juvenil de América lo tiene Colombia, el mayor número de ninis. Ahora, hay que darles una platica. Un capital semilla. Pero para que trabajen o para que estudien, no para que estén ahí metiendo vicios en los barrios. Lo que tenemos es que apoyarlos para que estudien una carrera técnica, profesional, o dársela al pequeño y mediano empresario para que les dé una oportunidad de trabajo. Para que haya más Entre oferta de trabajo. 700, 800 mil pesos por 18 meses para que tengan su primer trabajo o para que puedan formarse. Plan padrino. Usted hoy día con 700, 800 mil pesos, llamo la película para atrás un TBT. El peladito allá te lo leo. ¿Qué negocio le vendría a la cabeza? ¿Qué montaría? ¿Qué haría? Depende de la vocación que tenga cada quien. Mire, yo creo que cada quien tiene No, pero su estoy vocación. hablando con usted. Yo monté una venta de empanadas. Empanada sucreña. Me encanta la empanada. En mi pueblo hacen una que le llaman ¿Qué? empanada de picadillo, que es tostadita así, que es espectacular. Eso fue lo que se me vino a la cabeza cuando me hablaste que negocio montaría. Una vez. Yo me imaginé mi venta de empanada. Pero no sé, depende de la vocación que tenga cada quien. Cada uno, claro. Cada quien. Hay gente que hace plata vendiendo pollo, hay gente que no hace plata vendiendo pollo, hay gente que hace plata haciendo periodismo, hay gente que no hace plata haciendo periodismo. Y mire, Todo el mundo tiene su vocación. y en el Caribe colombiano, que somos tan creativos, que la cultura nos marca tanto, ¿qué piensa usted de la cultura cuando uno piensa, ya dije, en Cincé, se imagina las bandas, pero también las artesanías? Ahí está toda la riqueza de la gente del Caribe. ¿Qué plantea usted desde el punto de vista musical, artístico? Bueno, ahí tenemos escritores en su tierra, en su Cincé, Juniales, uno de los mejores escritores colombianos. De América Latina. De América Latina, John Su papá, Juniales. su papá Ajá. era un gran liberal
El viejo Jesús. Y también el- rubiecito, eso como que es marca ya. El viejo Jesús Juniel, me acuerdo verlo con una Ajá. guayabera roja. Ajá. Él tenía un temita en la piel, entonces siempre estaba bien cubierto con su sombrero y con su guayabera manga larga. Muy liberal, trabajador, me acuerdo verlo caminando, el papá del De escritor. Sí, yo lo conocí, muy amigo de mi padre. Muy activo, muy líder. Y el papá de Gabriel García Márquez de mi pueblo. Claro. Gabriel Eligio Recordemos García. que una de las grandes obras de García Márquez se da precisamente en Sucre, Sucre. La muerte Crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte Y anunciada. él, en Vivir para un hecho contarla, real, le dedica claro. casi 80 páginas a su paso por Sucre, por Ajá. Cincé, a su familia. Nos decía usted lo del colegio también. Pasó por el colegio donde yo estudié la primaria, que era el colegio de Don Luis O Mesa. sea, la creatividad del Caribe colombiano. O sea que, digamos, Cincé es capital cultural Ujú. de mi departamento, hay una cultura de contar historias. El cuentero. El Sí, cuentero. hay una cultura de contar historias también de mucho humor, de mucha agudeza, de mucha observación. Y el papá de Gabriel García Márquez, Gabriel Eligio, como que Oiga, yo tenía, tuve el privilegio de conocerlo. como que tenía esa habilidad Uy. para contar historias. Y Una chispa. Gabriel García Márquez cogió esa habilidad de su padre. Un poco de sarcasmo. Es adquirido, pero Mm. mi pueblo es así. La gente tiene una capacidad para. Pero me dicen que lo suyo no es ni eso, sino la música. ¿Qué tipo de música? A mí me gusta el vallenato, me gusta el porro, me gusta las gaitas, me gusta la champeta. La champeta. Me gusta la champeta y me gusta bailar salsa. Que yo pensé que sabía bailar salsa hasta que fui a Cali y me di cuenta que yo no sabía Y bailar salsa. aprendió en Cali. Intenté, pero es que esos tipos son unos profesionales de la salsa. Yo me atrevo, pues. Me atrevo y la bailo y me gusta. Y la vaina y tal. Y me gusta, pero es Pero que son uno unos va a maestros. Cali a ver esos profesionales de la salsa y se queda impresionado. Sí. ¿Cierto? Casi que Impresionado, uno levitan, dice, casi sí, que sí, levitan sí. bailando. Como que no tocan el piso y tal. Pero, ajá, Pero y me el- atrevo, pero me atrevo. Es lo importante. bueno. Te cuentas que había un programa que decía que lo importante es la personalidad. Y abordar de la personalidad, ¿qué tema musical vallenato a usted? A mí me gusta mucho la música de Diomedes y me gusta la música del maestro Adolfo Pacheco. Me gusta todo. Me gusta Zuleta, me gusta Oñate, me gustan los Betos, me gusta Peter, me gusta Silvestre, O sea, le gustan todos. el Churu, Elmer, Churu. todo lo que todos estos Pero muchachos, si todos yo me le gustan. dijera que escogiera un tema musical, hoy que lo identifique. El Tropezón es de las canciones que más me gusta del maestro Adolfo Pacheco. Ay, yo de no San sé cuál Jaciel, es, cuál dice. es. Dijo adiós por la ventanilla del avión y comprendí la distancia destruye la fe y sentí en mi pecho la revolución que produjo en mí la decepción de un amor que sin dolor se fue. Hay otro pedazo que dice, voy a ver si después de dar el tropezón se me da por levantar el pie, porque yo todavía tengo la pretensión de no ser un hombre del montón, aunque abusen de mi sencillez. Él quiere ser presidente de la República. Oiga, pero hay toda una filosofía y se ríe. Hay toda una Descaso filosofía. del maestro Pacheco. Sí. Era muy amigo de mi padre, Ah, pues mi padre Gallero y Adolfo Gallero se encontraban mucho. Entonces yo conocí mucho a Adolfo en compañía de mi padre y escuché todas estas historias de estas canciones. Y es un personaje muy inteligente, un gran ser humano. oiga, este hombre me ha puesto a viajar por el Caribe, a pensar en García Márquez, en Junieles, en las bandas, en la salsa por toda Colombia. Pero volvamos a la dura realidad. La polarización, la confrontación en redes sociales, en los discursos, esa división tan marcada, convocar a la unidad, a ponerse de acuerdo, Héctor Olimpo. Mire, es difícil desde que está uno de pelado en el colegio, el recreo, una pelea y todo el mundo sale a mirar la pelea. En el barrio hay una pelea y todo el mundo Es a llamativo. mirar la pelea. Claro. Y a la gente eso le genera morbo. Y hay muchos políticos que manipulan a la opinión pública con eso. Se inventan peleas donde no las hay y tal. Pero aquí lo importante, además de convocar la unidad, ¿sí?, es ejercer como jefe de Estado convocando la unidad. No es
con discursos, es con hechos desde la jefatura del Estado. El próximo presidente tiene que ser una persona que una, que sume, no que divida más al país. Y que no están dividiendo las ideologías, las posiciones políticas. Mire, una cosa anticuada, mire. Colombia tiene que ser capaz, Mabel, de salir del siglo XX. Ya han 25 años del siglo XXI y todavía tenemos líderes que piensan, actúan y sienten como si estuvieran en el siglo XX. Ideologías y conflictos del siglo XX, en pleno siglo XXI. La próxima elección es para insertar a Colombia en el siglo XXI. En nuevas dinámicas, pasar esa página de la polarización, ¿Cómo lo plantea? De esa pelotera política de las extremas, insertar a Colombia en un nuevo modelo de educación que introduzca la tecnología, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, las tecnologías disruptivas. En estos días cogí los cuadernos de los pelados míos en el colegio. También de lo mismo que yo vi hace 40 años en CINCE. Hombre, eso no puede ser. Cuando Corea, cuando Japón, cuando Europa, cuando los Estados Unidos están viendo robótica, Internet de las cosas, inteligencia artificial. O sea, yo digo, tenemos que insertar a Colombia en el siglo XXI. Tenemos que ser capaces de mejorar nuestros niveles de productividad, de cambiar nuestro modelo educativo, de ponernos de acuerdo en las cosas básicas como sociedad. ¿Ya? La política de seguridad y convivencia, la política de los jóvenes, fortalecer nuestra justicia para que quien delinca pague y podamos bajar los niveles de impunidad. Tener un modelo de desarrollo económico donde el Estado sea amigo del emprendedor, de la iniciativa privada, y no el enemigo pasivo que es hoy, que tiene enloquecido al empresario y al emprendedor con tanto trámite y con tanto impuesto. Así que facilite un ambiente de negocios que le dé seguridad física, que le dé seguridad jurídica. O sea, una nueva nación. Tenemos que reescribir la historia de este país. Este país no puede seguir en esa pelotera. Eso viene del siglo XX, dejemos el siglo XX atrás e insertémonos en el siglo XXI porque nos estamos quedando atrás. Héctor Olimpo, veo que usted es un hombre de este tiempo con visión futurista, pero sobre todo con mucha identidad colombiana, muy realista. Ese realismo me lleva a preguntarle qué va a pasar con su futuro político. ¿Cuáles son las etapas? A ver, ya vienen las consultas internas. En marzo son como unas primarias, digamos, para medir fuerzas políticas. No sabemos en mayo si todo se resolverá en una primera vuelta. ¿Qué cree usted que va a pasar? La fuerza de las regiones, la fuerza de las regiones es nuestro grupo. Somos más de 40 mandatarios que estamos luchando por la autonomía regional. ¿Y cómo van a depurar, cómo van a decantar? ¿Cómo van a expulgar? 4 candidatos que representamos a más de 40. Pero un exgobernador de Antioquia, un exgobernador del Meta, un exalcalde de Bucaramanga y el único del Caribe soy yo. Yo soy el único de aquí en esa consulta. Vamos a hacer una encuesta a finales del mes de noviembre. Por aquí van a venir a Barranquilla a preguntar. Y que hay que con un tarjetón de 4 caras fácil. ¿A quién hay que marcar? En la consulta de la Fuerza de las Regiones, cuando les pregunten por los 4 nombres de la Fuerza de las Regiones, tienen una opción. La mejor opción es el de la gorrita, que es el de aquí, el del Caribe. El único del Caribe en esa encuesta soy yo. El que salga de nosotros va a luchar por la presidencia de Colombia y va a ir a las consultas de marzo. Y ahí iremos a pelear el paso a segunda vuelta en mayo, que es la primera vuelta presidencial. Yo al final creo que hay 4 equipos. Vale. ¿Cómo va a quedar el asunto? A ver. Los que andan buscando desesperadamente el guiño de Petro. Los que andan buscando desesperadamente el guiño de Uribe. Los polos opuestos. Los que andamos sin jefe, con proyectos autónomos, con proyectos diferentes, buscando ponernos de acuerdo para buscar un candidato que interprete una posición política diferente. ¿Y el cuarto grupito? Yo llamo los exquisitos. Exquisitos, o sea. Porque no se juntan con nadie. No les gusta, 26 más IVA. No les gusta ni Petro, ni Uribe, ni los partidos, ni los demás candidatos. Ellos son aparte. ¿Y quiénes son esos? No me pongan a decir nombres aquí. Pero ustedes se imaginan cuáles son. Entonces, los exquisitos, los diferentes, que le dé guiño a Uribe, que le dé guiño a Petro. Ellos 4. Yo creo que esos 4 equipos van a escoger cada uno para ir a segunda vuelta. Esos 4 se disputan el paso a la segunda vuelta. Nosotros queremos quedarnos con este cupo. La Fuerza de las Regiones va a escoger un candidato para en marzo ganarse este cupo en una consulta. En eso andamos. La única manera. Los extremos son malos. ¿Cómo? Los extremos son malos, los polos son malos. Miren, a mí
Yo no tengo nada en contra de la derecha ni de la izquierda porque me ha tocado trabajar con gente de O izquierda. sea, y usted con es gente de liberal, derecha. pero de centro, digamos. Yo soy un hombre liberal. Ajá. Yo creo en las libertades públicas. Yo creo en los derechos individuales. Yo creo en el imperio de la ley, que el que delinque pague. Yo creo en la división de poderes, en que el ejecutivo, el legislativo y el judicial tienen que colaborarse, pero que respetarse. Buenas cercas hacen buenos vecinos. Yo creo en la libertad de prensa y creo en las elecciones periódicas y creo en el Estado que hace política social agresiva y creo también en el Estado que impulsa la iniciativa privada. En eso es lo que yo creo, en un marco democrático, que es el marco de las democracias liberales. Hay gente de derecha y de izquierda, yo la respeto, he trabajado con ambos, ¿sí? Pero no me gustan son los fanáticos, ni de un lado ni del otro, porque todo fanático termina acercándose a la violencia física, a la violencia verbal. El fanático de izquierda termina legitimando la guerrilla, el fanático de derecha termina legitimando a los paramilitares. En los fanáticos, lo que traen a Colombia es violencia. No es un tema en contra de derecha y de izquierda. El Cuando problema usted son lo los agrede fanáticos. en redes sociales, en un discurso, ¿cuál es su respuesta? A mí me gusta responder, con respeto, pero yo respondo. Hay que responder, porque el que hay otorga, dependiendo de la agresión. Ahora, yo no soy un ser humano perfecto. Yo tengo problemas, defectos, como todos los seres humanos. A veces las críticas son bien justificadas, a veces son injustificadas, a veces son calumnias. Allá en mi pueblo hay una señora amiga de mi padre que decía, vea, doctor, en la política hay que calumniar con la verdad o con la mentira. Pero hay que calumniar. Pero hay que calumniar. Entonces, hay gente que cree en esa tesis y entonces lo calumnian uno con verdades, con mentiras, con todo. ¿Cuál fue la última pelea que tuvo o la última respuesta que tuvo que dar? A este señor Santiago Botero, Ajá. que yo no sé si lo que él muestra es verdad o mentira, pero me cuesta creer que alguien piense así. Me parece increíble. Yo no puedo creer que alguien piense de esa manera, aquí que levantaba balín a los jóvenes, que no sé qué. Pero ayer dijo que había que acabar con las universidades públicas. Y yo le dije, hombre, Santiago, yo no creo que haya que ni levantar los jabalíes ni acabar con las universidades públicas. Hay que darle oportunidades a los pelados. Y entonces él me dijo politiquero y no sé qué y tal. Y entonces yo le respondí que el problema de él es que él es un empresario exitoso, un tipo millonario, ¿sí? Pero que nunca ha gobernado nada. Y que Colombia no está para un aprendiz. Colombia está para alguien que lo sepa hacer. Y ese es usted. Colombia está para alguien que llegue desde el primer día a gobernar, a tomar decisiones. Yo le decía, Santiago, tú te quieres parecer a Bukele, pero te quiero recordar que Bukele, antes de ser presidente, ya había sido alcalde de su pueblo y alcalde de la ciudad capital. Ya sabía gobernar. Desde el primer día el tipo llegó a gobernar, a resolver problemas, no llegó a aprender a gobernar. Entonces se molestó y yo no sé qué otra cosa fue lo que me dijo hoy, pero yo al final creo que es que la gente, mira, los millonarios como él, Ajá. sienten como cierto desprecio por las clases populares, por los jóvenes que vienen de abajo hacia arriba y por eso quieren acabar las universidades públicas. A los millonarios como él solo le gustan los millonarios como él. Eso es lo que yo creo. ¿A usted qué le gusta? A mí me gusta la gente. A mí me gusta el sabor ese popular de la expresión esa espontánea de la gente, nuestras clases medias. Bueno, usted que estudió en Europa, ahí abajito de Inglaterra está España y hay un grupo que dice, me gusta la gente, las dos velas de español. No terminemos con España, pero sí otro vallenato, quiero oírlo cantar. Escoja uno. ¿Me quieres escuchar cantar otro vallenato? Escojamos a Diomedes. Pero papá responsable, ¿ah? No como Diomedes, ¿verdad? Es un fenómeno. Imagínate que Diomedes en el 2024 fue el artista más escuchado en las plataformas de YouTube en Colombia. Un monstruo. Tipo, la música de Diomedes es que me gustan tantas de Diomedes. Pero voy a cantar una que es la del cacique, dice: las sábanas de la junta, testigo de mi sufrir, ellas le pueden decir lo mucho que usted me gusta. Pero a usted solo le gusta uno, no cucuteña, ¿verdad? Se llama La Juntera.
Y la suya es de dónde? mi mujer es cucuteña, Cucuteña. la conocí en la época Brava. mía de la universidad. Tiene una cosa, cuando la conocí me dijo, con un costeño nunca y político menos. Y como, ¿Y ahora qué y dice? como dice Diomedes en la canción esa de La Envidia, que dice que el que escupe para arriba le cae la saliva encima. Ya tenemos 12 años de casados, cumplimos este año y tenemos Ella es 3 pelados. Se llama Marianela. Marianela. Una mujer inteligente, buena madre. Regañona, me regaña a mí bastante, pero yo ya me acostumbré. ¿Y qué se metió con un costeño y además un político que quiere ser presidente? Héctor Olimpo. Oiga, tiene nombre de Dios, de deidad. ¿De dónde salió ese Olimpo? No, mi abuelo se llamaba Olimpo Oliver. Es un nombre familiar, porque su papá se llamaba también de esa manera. Es un nombre de la familia, tradición familiar. Hay muchos Olimpos en mi familia mezclados con otros nombres. Ya me pusieron los 2 nombres de mis 2 abuelos. Ajá. Mi abuelo conservador, Miércoles. don Olimpo Oliver, y mi abuelo liberal, don Héctor Espinosa. Yo como Mi padre y mi resultado- madre, se pusieron de acuerdo y me pusieron los nombres de mis 2 abuelos. Héctor Olimpo. No tengo tocayo, por eso es tan fácil que me sigan en redes sociales. @Héctor Olimpo. No tienen que poner ni slash, ni número, ni punto, ni nada al piso. El único. Héctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor Mabel. Olimpo. ¿Le gustó este diálogo? Muchas gracias por este Habló diálogo. claro, clarito, transparente. Estoy convencido Ajá. que es posible que Colombia sea diferente, pero requiere un líder diferente, para que implemente un modelo de Estado diferente, que huela más a región, que haya demostrado que lo sabe hacer, que tenga una experiencia positiva. A mí no me lo han contado, yo lo he vivido. Y tenga la seguridad que yo voy a llegar al gobierno a resolver problemas y a cambiar el modelo de Estado. Hay mucha gente por ahí, Mabel, haciendo unos videos de YouTube y de TikTok súper bonitos, pero que no tienen experiencia previa de nada, que nunca han gobernado nada, ¿sí? Y que no tienen cómo decirnos a los colombianos que lo saben hacer. Y Colombia no está para un aprendiz. Colombia está para una persona que sepa gobernar desde el primer día de gobierno, que llegue a resolver problemas, que llegue a ejecutar, que llegue a hacer que las cosas sucedan. Eso no fue sino un directazo. Usted lo identificó y yo también. Facilito. Doctor Olimpo, gracias. A ti, Mabel, muchas Y gracias. me imagino este presidente en escenarios internacionales llevando la identidad del Caribe colombiano. Bueno, soñar también y ojalá se haga realidad. Que viva mi Caribe, nuestro Caribe, y que viva la región autónoma del Caribe colombiano. Yo Así es. creo en eso. Muchísimas gracias. Chévere. Gracias.